La salida de Vinicius Junior ya se da por hecha y te voy a contar cómo está destruyendo su propia historia en el club más grande del mundo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar no es una opinión cualquiera, es una sensación que cada vez se repite más en el entorno del Real Madrid, en la grada del Santiago Bernabéu y en los despachos donde se toman las decisiones importantes. Florentino Pérez estaría valorando seriamente vender a Vinicius mientras todavía mantiene un valor de mercado altísimo. Porque lo que está en juego ya no es solo su rendimiento, es su imagen, su legado, su historia en el club. Cuando Vinicius llegó al Real Madrid, no llegó como una estrella consolidada. Llegó como un adolescente brasileño con talento desbordante, velocidad imposible y una ilusión que contagiaba. El club hizo una inversión muy importante en él cuando todavía ni siquiera había explotado en el fútbol profesional. Fue una apuesta arriesgada, una apuesta de futuro. Y los primeros años no fueron fáciles. El Bernabéu es un escenario que no perdona. Aquí no basta con prometer, aquí hay que demostrar. Vinicius fallaba ocasiones claras, tomaba malas decisiones, era irregular. Muchos dudaban. Muchos pensaban que no tenía el nivel para triunfar en el Real Madrid. Pero él respondió. Trabajó, insistió, mejoró. Y eso hay que decirlo con total claridad. Vinicius evolucionó como pocos jugadores lo han hecho en este club en los últimos años. Mejoró su definición, su lectura del juego, su toma de decisiones. Se convirtió en un jugador determinante. En ese extremo que desequilibra partidos, que rompe defensas, que genera miedo en los rivales. Y llegó el momento que lo cambió todo. La final de la Liga de Campeones. El gol. La gloria. Ese instante en el que dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Ahí, Vinicius no solo ganó un título, empezó a escribir lo que parecía el inicio de una historia legendaria en el Real Madrid. Porque eso es lo que parecía. Un jugador joven, decisivo, protagonista en noches grandes, con personalidad, con carácter. Un futbolista llamado a marcar una época. Un nombre que podía quedar grabado junto a los más grandes de la historia del club. Pero el fútbol no solo se juega con los pies. También se juega con la cabeza. Y ahí es donde empieza el problema. Porque con el paso del tiempo, algo cambió. El Vinicius que enamoraba por su fútbol empezó a ser más protagonista por todo lo que rodea al fútbol. Protestas constantes, enfrentamientos, gestos, actitudes que empezaron a generar ruido. Y no es un ruido cualquiera. Es un ruido que en el Real Madrid pesa, y pesa mucho. El madridismo puede perdonar errores técnicos. Puede aceptar una mala racha. Pero lo que nunca tolera es que un jugador pierda el foco, que anteponga otras cosas al rendimiento, que deje de representar lo que significa vestir esta camiseta. Y ahí es donde empieza a construirse esta narrativa preocupante. Porque ya no se habla solo de sus goles o asistencias. Se habla de su comportamiento. Se habla de su actitud en el campo. Se habla de si está más pendiente de lo que pasa alrededor que de lo que pasa con el balón. Y eso, en el Real Madrid, es el inicio del final. El club más exigente del mundo no espera a nadie. Aquí, el que no suma, resta. Y cuando empiezas a restar más de lo que sumas, aunque haya sido importante, aunque hayas dado títulos, tu continuidad deja de estar garantizada. Y lo más duro de todo esto es que Vinicius sí tenía todo para ser leyenda. Tenía el talento, tenía la historia, tenía los momentos clave. Tenía ese factor diferencial que convierte a un gran jugador en un ídolo eterno. Pero ahora mismo, esa posibilidad se está desvaneciendo. Y no solo por lo que hace en el Real Madrid. Porque cuando miramos a la selección de Brasil, la situación no mejora. Allí, Vinicius no ha conseguido ser ese jugador decisivo que sí fue en el club. Hay dudas, hay críticas, hay cuestionamientos constantes. Muchos aficionados brasileños no lo ven como el líder que debería ser. No lo ven como ese futbolista capaz de cargar con el equipo en los momentos importantes. Y eso pesa. Pesa porque un jugador que aspira a ser leyenda del Real Madrid también tiene que demostrar grandeza a nivel internacional. Tiene que ser referencia en su selección. Tiene que aparecer en los grandes torneos. Pero la realidad es otra. Y todo esto va construyendo una imagen que cada vez se deteriora más. Porque ya no es solo un tema futbolístico. Es un tema de percepción. De cómo te ve la afición. De cómo te perciben dentro del club. De cómo te posicionas frente a la presión. Y ahora mismo, Vinicius está perdiendo esa batalla. Lo que antes era admiración, ahora empieza a mezclarse con frustración. Lo que antes era ilusión, ahora genera dudas. Y lo que antes era un camino hacia la grandeza, ahora parece una salida inevitable. Y aquí es donde entra la decisión que puede cambiarlo todo.
Florentino Pérez no es un presidente sentimental. Es un presidente estratégico. Si detecta que un jugador ha alcanzado su punto máximo de valor y que su situación puede ir a peor, actúa. Ya lo ha hecho antes. Y no le temblará el pulso si tiene que hacerlo otra vez. Y Vinicius, ahora mismo, está en ese punto crítico. Un jugador con mercado, con nombre, con pretendientes importantes en Europa y en otros destinos donde el dinero no es un problema. Un jugador que todavía puede dejar una gran cantidad en las arcas del club. Pero también un jugador cuya imagen empieza a desgastarse. Y en el Real Madrid, cuando eso pasa, la historia suele tener el mismo final. En la siguiente parte te voy a contar por qué su salida podría ser más cercana de lo que muchos imaginan, qué equipos están atentos a su situación y por qué su adiós podría no ser el que él soñaba cuando llegó a Madrid. Pero antes, si eres madridista de verdad, deja tu like, suscríbete al canal y dime en los comentarios. ¿Crees que Vinicius todavía puede reconducir su historia o ya es demasiado tarde? Porque lo que viene ahora es todavía más delicado, más incómodo y, para muchos, más doloroso de aceptar. Si en algún momento alguien te hubiera dicho que Vinicius Jr. iba a estar más cerca de una venta que de convertirse en leyenda del Real Madrid, probablemente no lo habrías creído. Después de todo lo que demostró, después de aquellas noches mágicas, después de ese crecimiento brutal que lo llevó a ser uno de los jugadores más determinantes del equipo, parecía imposible imaginar este escenario. Pero el fútbol no vive del pasado. Vive del presente. Y, sobre todo, vive de la percepción. Y ahora mismo, la percepción sobre Vinicius dentro y fuera del club está lejos de ser la de un líder intocable. Dentro del vestuario, aunque sigue siendo un jugador importante, ya no genera ese consenso absoluto. Ya no es ese futbolista al que todos señalan como el que va a decidir los partidos grandes sin discusión. Porque su irregularidad, sumada a todo lo que rodea su comportamiento, ha empezado a desgastar incluso la confianza interna. En el banquillo, la situación tampoco es sencilla. Los entrenadores del Real Madrid siempre han defendido a sus jugadores públicamente, pero también han sido exigentes en privado. Y cuando un jugador empieza a desconectarse, cuando empieza a perder el foco competitivo, cuando sus decisiones dentro del campo no ayudan al colectivo, eso se nota. Y se paga. Y en la directiva, la lectura es todavía más fría. Florentino Pérez no toma decisiones en caliente. Analiza ciclos. Evalúa momentos. Y, sobre todo, anticipa problemas. Si hay algo que ha caracterizado su gestión es saber cuándo cerrar etapas, incluso con jugadores que han sido importantes. Porque aquí hay una verdad incómoda. El Real Madrid está por encima de cualquier nombre. Y cuando un jugador empieza a generar más dudas que certezas, deja de ser imprescindible. Además, hay otro factor que no se puede ignorar: el mercado. Vinicius sigue siendo un futbolista con un valor enorme. Joven, mediático, con cifras importantes, con impacto global. Es el tipo de jugador por el que clubes gigantes estarían dispuestos a pagar cifras astronómicas. Y también es el tipo de jugador que encaja perfectamente en proyectos donde el marketing pesa tanto como el rendimiento. Se habla de equipos históricos en Inglaterra que buscan una estrella mediática para liderar una reconstrucción. También se menciona con fuerza el interés de ligas emergentes donde el poder económico puede ofrecer contratos absolutamente descomunales. Y aquí es donde el Real Madrid podría tomar una decisión estratégica. Vender ahora. No cuando su valor haya caído. No cuando la situación sea insostenible. Sino en el punto exacto donde todavía puedes convertir su salida en una operación beneficiosa para el club. Porque el Real Madrid no regala talento. Lo monetiza. Y mientras tanto, la plantilla sigue evolucionando. Siguen llegando jóvenes con hambre, con disciplina, con una mentalidad más alineada con lo que exige el club. Jugadores que no solo destacan por su calidad, sino por su compromiso, por su capacidad de mantenerse enfocados, por entender lo que significa vestir esta camiseta cada fin de semana. Y eso, inevitablemente, pone aún más en evidencia la situación de Vinicius. Porque ya no basta con lo que hiciste. Importa lo que estás haciendo ahora. Y ahora mismo, la sensación es que Vinicius está perdiendo esa conexión con el madridismo. Esa conexión que lo convirtió en ídolo. Esa relación especial que se construye cuando un jugador no solo rinde, sino que representa los valores del club dentro y fuera del campo. El madridismo es exigente. Sí, pero también es agradecido. Sabe reconocer a los que lo dan todo. A los que entienden la responsabilidad. A los que se enfocan en ganar, en competir, en dejarlo todo por el escudo. Pero cuando percibe que un jugador se dispersa, que entra en dinámicas que no benefician al equipo, que se aleja de esa esencia, la reacción cambia. Y eso es exactamente lo que está pasando. Lo que más duele de toda esta situación es que no era inevitable.
Vinicius tenía todo para escribir una historia completamente diferente. Tenía el talento para dominar Europa durante años. Tenía el carisma para convertirse en una figura icónica. Tenía la oportunidad de construir un legado al nivel de los más grandes que han pasado por este club. Pero las decisiones, las actitudes y los momentos van marcando el camino. Y ahora mismo, ese camino parece llevar a una salida que no tendrá el sabor de una despedida gloriosa. No será ese adiós con ovaciones eternas. No será esa imagen de leyenda que se retira dejando una huella imborrable. Será, probablemente, una salida marcada por la sensación de que pudo ser mucho más. De que se quedó a medio camino. De que lo tuvo en sus manos, y lo dejó escapar. Y mientras tanto, el club seguirá adelante. Como siempre lo ha hecho. Reinventándose. Construyendo nuevos ídolos. Apostando por jugadores que estén preparados no solo para brillar, sino para sostener la presión, para representar el escudo, para entender que aquí no basta con ser bueno. Hay que ser constante, hay que ser fuerte mentalmente, hay que ser ejemplar. Porque el Real Madrid no espera a nadie. Y el tiempo de Vinicius, si no hay un cambio radical, parece estar acercándose a su final. Ahora dime tú, madridista, ¿crees que todavía puede cambiar esta historia? ¿Crees que Vinicius puede recuperar su mejor versión y reconectar con la afición? ¿O ya está marcado su destino fuera del club? Deja tu like, suscríbete al canal y participa en los comentarios porque este debate está más abierto que nunca. Y no te vayas todavía, quédate hasta el final y haz clic en el vídeo que está apareciendo en pantalla, porque ahí seguimos analizando el futuro del Real Madrid y todo lo que puede cambiar en los próximos meses.